y en salud, pero Matt me dejó atrás. La palabra desesperación corrió por mi mente mientras mi conciencia lentamente se desvanecía. La persona que me tendió una mano en ese momento fue alguien que nunca esperé. Mi nombre es Michelle, tengo 32 años. Me casé. Mi esposo, que tiene la misma edad, hace aproximadamente un año y hemos estado viviendo una vida normal desde que nos conocimos a través del trabajo. Él me apoyó cuando le dije que quería seguir trabajando después de casarnos. Ambos trabajábamos, así que compartíamos las tareas del hogar. Sin embargo, mi esposo no era muy bueno en las tareas del hogar, así que finalmente le pedí que hiciera solo las cosas simples. Mi esposo había estado ayudando activamente con las tareas del hogar sin mostrar ningún disgusto, por lo que no tuve ninguna queja sobre nuestra vida matrimonial. Un día después de experimentar algunos problemas menores de salud, visité al médico y me dijeron: felicidades, tienes aproximadamente 7 semanas. Para mi sorpresa, descubrí que estaba embarazada ese día. Mi esposo y yo compartimos nuestra alegría juntos. Voy a ser papá. Es un poco difícil de creer que sea así. Al principio comenzarás a sentirlo gradualmente. Hablamos así esperando lo que traería el futuro. Pensé que seguramente nos esperaba un futuro feliz, pero contrariamente a mis esperanzas, la realidad tomó un giro diferente. Oye, ¿qué pasa con la cena? Es tu turno. No es así y tampoco has limpiado el baño. Lo siento, me sentí tan mal hoy que no pude hacer nada. Estaba en un estado en el que respirar era todo lo que podía lograr debido a las graves náuseas matutinas. Sentir náuseas todo el tiempo. Y apenas podía mantenerme en pie. Desde la perspectiva de mi esposo, parecía que un gran holgazán y comenzó a mostrar su disgusto más abiertamente con un tamaño exagerado. Oye, no te eches a perder solo porque estás embarazada. ¿Esperas que yo también haga las tareas del hogar? Aunque trabajo afuera, ¿puedes ser madre así? A veces me preguntaba. Pensé en volver a casa de mis padres hasta que mi salud mejorara, pero temía que crearía una distancia irreversible entre nosotros. Las náuseas matutinas son temporales y deberían desaparecer en otros 2 meses, así que decidí aguantar hasta entonces. Pero la actitud desdeñosa de mi esposo solo se intensificó más tarde, mientras que las náuseas matutinas eventualmente disminuyeron. Decidí tomar una pausa en el trabajo. No podía arriesgarme a que le pasara nada al bebé por esforzarme demasiado durante el embarazo. A pesar de haber discutido esto detalladamente con mi médico y mi empleador, mi esposo se quejó amargamente. Deja de depender de mí para todo. Es tu responsabilidad. Si no puedes trabajar o hacer las tareas del hogar, puede que haya tenido razón en las tareas del hogar, pero todas mis decisiones fueron para proteger a nuestro hijo no nacido. ¿Por qué tienen que hablarme así? Soportando el comportamiento irrazonable de mi esposo. Podrías contribuir un poco más de tu salario, pero él no respondía en absoluto. ¿Por qué debería tener que pagar por ti también? Empecé a preguntarme si realmente podría continuar con este hombre. Mi creciente ansiedad crecía como una bola de nieve. Había pensado que quedar embarazada llevaría todo en una dirección positiva, pero de alguna manera todo. El último sorteo fue mi suegra Mary. Señorita Michelle, ¿cómo se siente? Un día Mary me llamó. Se divorció cuando mi esposo estaba en la escuela primaria y lo crió sola. Es una persona activa pero gentil que siempre ha sido amable. Pero ella dijo que es mejor moverse un poco durante el embarazo. Debe ser difícil para Matt hacer las tareas del hogar mientras trabaja, así que debes hacer tu parte. Al escuchar esto de Mary, me sentí completamente abrumada. Mary no es una mala persona en la que tiene experiencia. Parto y entiendo su punto de vista, pero en ese momento lo único que pude escuchar fue: no seas perezoso, haz todas las tareas del hogar si no estás trabajando. Con mayor razón. Sí, tienes razón. Había pensado en confiarle a Mary lo de la injusticia de mi esposo, pero me sentí completamente aislada por su falta de comprensión. Me di por vencido. Avíseme si necesita ayuda. Mary dijo esto y colgó, pero me sentí sin resolver y luego sucedió el incidente. Me desperté con fiebre esa mañana, abrumada por un general tumulto, una náusea intermitente. Tambaleándose de alguna manera logré prepararle el desayuno a mi esposo mientras estaba acostada en el sofá. Él me miró con desprecio y me dijo: no necesitas hacer alarde de lo difícil que es después de que mi esposo dejó su trabajo.
Me quedé en la cama, pero mi salud continuó deteriorándose y no parecía que fuera capaz de preparar la cena si ordenaba la entrega. No, nuestras finanzas están apretadas. Los gastos de manutención de los IED de mi esposo nunca fueron suficientes y había estado echando mano de los ahorros cada mes. Además, los gastos médicos para mi próximo parto eran importantes y temía que nos quedáramos sin dinero antes de que llegara el bebé. Llamé a mi marido. Realmente no me siento bien hoy. Lo siento, pero no puedo preparar la cena. ¿Podrías recoger algo? ¿De qué estás hablando? Solo eres ama de casa, pero realmente no puedo moverme, así que estoy demasiado ocupada para esto. Si es de compras, deberías hacerlo, no obligues a tu marido a hacer esas cosas. Colgué y lloré en silencio después de un rato. Escuché que la puerta se abría rápidamente. Mi esposo había regresado. Hola Matt, ¿qué pasa con la cena? Voy a salir a tomar algo. Comeré fuera. Y apenas podía soportarlo. Estoy realmente luchando hoy. Ojalá pudieras quedarte conmigo, le supliqué, pero él sacudió mi mano diciendo basta, no te interpongas en mi camino, eres solo un ama de casa, probablemente estás fingiendo como siempre. Salió de la casa después de decir que no tenía energía para volver a la cama y se desplomó en la entrada. Alguien, por favor, ayúdeme. Una voz familiar me estaba llamando en mi conciencia brumosa. Quédate conmigo. ¿Quién es esta persona? Mi conciencia se desvaneció en ese momento. Cuando desperté, Mary me estaba mirando con preocupación y yo estaba en una cama de hospital. Michelle. Oh bueno, estás despierta. Aparentemente Mary me encontró desplomado en casa y llamó a una ambulancia. No te preocupes, el bebé está bien, llamaré al médico. Por el bebé sentí fiebre, pero me sorprendió saber que tenía fiebre alta cuando me llevaron al hospital. Pero, ¿por qué Mary Matt me pidió que viniera y te regañara por holgazanear en las tareas domésticas? Mary había venido a nuestra casa después de escuchar quejas constantes de mi esposo y me encontró desplomada en la entrada. Lo siento, fui dura sin escucharte. Había otra razón para la visita de Mary. Quería agradecerte por esto. Ese cardigan rojo te queda genial. La semana pasada fue el cumpleaños de Mary. Ya casarme siempre le enviaba regalos el día de la madre y su cumpleaños sentía más frío con la edad, así que elegí un cardigan este año un poco llamativo pero con un diseño simple para que se sintiera joven. Recordé cada palabra que dijiste y gracias por enviarme un regalo tan lindo. Me preguntaba si realmente eras tan perezoso como decía mi hijo. Frente a Mary, también tenerla a mi lado me alegró el corazón. Después de que lloramos un rato, Mary dijo con ira ardiente: ese hombre, mi propio hijo, es imperdonable por dejar que su esposa embarazada sufra así. Sus labios temblaron de ira y apretó con fuerza su pañuelo. Michelle, ¿qué harás con tu relación con él cuando honestamente comparta mis pensamientos? Mary asintió con la cabeza. Con Mary acompañándome, mi esposo no me había contactado ni una sola vez durante mi estadía. En este momento ya no me importó. Al llegar a casa, me golpeó un hedor espantoso a pesar de haber estado ausente por solo 4 días. ¿Cuál es el olor? Con un animal salvaje. El comentario de Mary casi me hizo reír, pero lo contuve porque el olor era realmente insoportable. Mi esposo estaba tirado en el sofá de la sala roncando con baba goteando de su boca. Despierta, hijo tonto, sorprendido por el eco de la voz de Mary. Mi esposo se despertó instantáneamente luciendo patético. ¿Qué mamá? ¿Qué has estado haciendo saliendo de casa durante días? Él comenzó a quejarse conmigo, pero Mary le gritó. Nuestra casa se había convertido en un basurero. El fregadero estaba lleno de botellas de cerveza vacías y restos de comida, toallas y ropa interior húmedas esparcidas por todos lados, y el piso estaba pegajoso como si algo se hubiera derramado. Es peor que un show. ¿Qué tipo de vida has estado viviendo? Muto. Y mi esposo me fulminó con la mirada: no actúes tan altivo y poderoso, es todo porque tú. Dudo que incluso un bebé haría tal desastre. Realmente no puedes hacer nada por tu cuenta. ¿Puedes? Expresé mi opinión con calma. Después de todo, fue la verdad. Al pensarlo me di cuenta de que había estado manejando bastante bien la limpieza y la lavandería cuando estaba en casa. Nunca pareció una jaula en un zoológico y nunca imaginé que mi esposo sería un chimpancé tan inepto en la vida. ¿Por qué dejaste a Michelle y te fuiste? La abrumadora presencia de Mary sometió por completo a mi esposo. Sin importar la edad, los hombres siempre son débiles contra sus madres. Pensé que no es que ella solo estuviera siendo infantil al decir que no fuera a beber.
¿Estás diciendo que Michelle con su fiebre alta y su cara pálida estaba fingiendo? Estás loco, incluso la usualmente tranquila Mary lo estaba regañando en voz alta. Mi esposo solo me miró en silencio. ¿Cómo te atreves a delatarme? Casi podía escuchar su voz interior acusándome de chismoso y luego murmuró con resentimiento, no te pongas arrogante. Te he estado apoyando todo este tiempo en el pasado. Puede que me hayan intimidado esas palabras de él, pero ya no. Ya no soy tan débil. Bien, entonces ya no necesito tu apoyo. Estoy preparado para eso, lo que estoy diciendo. Ya no te necesito. ¿Qué esposa querría estar con un bebé adulto que no puede hacer nada por sí mismo? Se me había acabado la paciencia con mi esposo. Su abuso verbal era algo inaceptable, pero tal vez algo con lo que podríamos haber solucionado. Padre, ¿y qué estabas haciendo realmente? De repente saliendo a beber con colegas le pregunté mirándolo y mi esposo se estremeció de una manera divertida. Eso no es asunto tuyo, no es asunto mío, soy tu madre, tengo derecho a saber, dime la verdad, Mary. Exigió con firmeza y mi esposo comenzó a temblar entrando en pánico. Si no confiesas. ¿Deberías mostrarte la evidencia innegable? ¿Quieres decir que su rostro se puso pálido en ese momento? Sí, confiesa. Ahora lo estás empeorando bajo un interrogatorio implacable que finalmente colgó. Una historia cliché encontrada en cualquier lugar. ¿Cómo se llama? ¿En qué departamento? ¿Con qué frecuencia se reunían cada semana? Mary y bombardeé a mi esposo con preguntas. Detuve el modo de grabación en mi teléfono móvil. Está bien, confesión. Evidencia recopilada. Gracias por hablar tan honestamente. Mientras sonreía, la cara de mi esposo se endureció nuevamente. Me engañaste, sí. ¿Quién hubiera pensado que en realidad me estabas engañando? Gracias a ti, no tuvimos que contratar a un detective, te lo agradezco mucho. Me engañaste. Mi esposo, lleno de frustración, comenzó a culparme por su infidelidad. Su lógica era incomprensible. Tú solo fingías estar enfermo para ganarte mi simpatía. No es así, es mutuo, ni siquiera de cerca. ¿Me observas? El marido se niega a admitir sus faltas y me hizo sentir aún más lamentable. Entonces Mary suspiró profundamente y murmuró, egoísta y tiránica, siempre poniendo excusas. Eres igual a tu padre de quien me divorcié. ¿Sabes qué, papá? Mi marido se sorprendió por las palabras inesperadas de Mary. Es verdad. Siempre había odiado a su padre, quien se divorció de Mary cuando estaba en la escuela primaria. Su padre era notoriamente rebelde y a menudo causaba problemas cuando estaba borracho. Mi esposo nunca imaginó que lo compararían con él. Nunca me emborraché y provoqué una escena. Tu padre también me dejó sola durante mi embarazo para ir a beber. Recuerda que los hombres terminan como sus padres. Debería haberme divorciado antes de que tuvieras la edad suficiente para recordar. Mary habló con una mezcla de desdén y tristeza. Mi esposo se quedó sin palabras, congelado y en shock. A un padre que negativamente influencia a sus hijos es mejor que se hayan ido. ¿No crees que Michelle? Sí, no es necesario, de hecho, debería ser excluido después de escuchar la razón perfectamente válida de Mary para el divorcio. Esto estamos haciendo que un niño se calme, está bien. Su tono suplicante era como el de un niño rogando a su madre. ¿De qué estás hablando? Esa etapa ya pasó, así que, ¿qué debo hacer ahora? Mientras se cubría la cara con angustia, asomándose entre sus dedos. Queda algo de pelea. Mary dio el golpe final. Basta si continúas aferrándote a Michelle. Cortaré tu relación como madre e hijo. ¿Qué harás? ¿Por qué no te llevas a mi mamá? Ese parecía derrotado. Mary siguió siendo mi aliada hasta el finalmente me divorcié de mi esposo en mi 7º mes de embarazo. Nunca esperé que nuestra relación se deteriorara con la llegada de nuestro hijo, pero tal vez estaba destinado a ser después. Regresé a la casa de mis padres y di a luz a un niño sano. Mis padres se sorprendieron. Como no sabían nada hasta que regresé a casa con el vientre embarazado, el abogado presentado por mi padre se encargó de las negociaciones del divorcio y conseguimos una compensación por la angustia mental y financiera que soporté. También me aseguré de que la mujer involucrada pagara su parte después del divorcio, mi exmarido. Visité repetidamente la casa de mis padres rogando ver al niño. ¿Cuándo vas a transferir la manutención?
Respondo sarcásticamente, no necesitamos que seamos los mejores de la familia juntos. Si fueras un 0 como marido, de lo contrario eres menos que 0 en todo. Mi marido se fue con cara de haber sido golpeado en la cabeza, aparentemente deprimido. La imagen de su padre le debe haber dejado una fuerte impresión. Se rumorea que renunció desde su empresa, despotricó con sus compañeros de trabajo sobre nuestro divorcio, insistiendo en que no era culpa suya, pero le salió el tiro por la culata, ya sea que realmente creyera que era inocente o no. Su relato de todo el abuso verbal y físico que me lanzó hizo que todos lo despreciaran. Simultáneamente se difundieron rumores de su romance con una colega. Su comportamiento despreciable no obtuvo la simpatía de nadie, lo que llevó a su aislamiento en el trabajo y eventual renuncia. Puede que se engañe lo suficiente como para pensar que puede reconciliarse conmigo, pero, por supuesto, no tengo tales intenciones. Michelle, regresas. Así que mantendré la distancia, pero cuando le dije que eres un salvavidas para mí y para mi hijo, ella felizmente abrazó a mi hijo. Por favor, enséñame cómo funciona como madre soltera, déjamelo a mí, trabajemos juntos como camaradas o como detectives, que he derrotado a un villano de alguna manera. Mary y yo nos hemos convertido más en mejores amigos que en suegros. No es una mala relación en absoluto, pero a veces me preocupa que seas como tu padre. Las palabras de Mary permanecen en mi mente. Nada más nada menos. Como madre, mi única función es dedicar mi vida a criarlo. El sol de invierno atravesando suavemente el cielo frío parecen animarme.